Caso peruano, en el caso peruano, la matriz es una matriz combinada y en el caso eléctrico, pero en el caso del transporte hay una profunda dependencia al diésel, situación que se debe corregir, a lo que se suma una flota muy vieja de transporte, ineficiente, caótica, que se lleva la vida de 8 personas cada día por la inseguridad vial reinante. En el transporte hay mucha ineficacia, mucha contaminación de la calidad del aire de las ciudades y también prácticas que no corresponden con los criterios de desarrollo humano del siglo XXI, los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que darnos cuenta que si no cambiamos radicalmente la forma de organizar nuestras ciudades, no vamos a poder sobrellevar el calentamiento global y tener capacidad de resiliencia. ¿Qué hacer? Por ejemplo, las ciudades verdes, las ciudades sostenibles, tienen que tener biohuertos. ¿Por qué? Porque por el riesgo de mayor incidencia de desastres, es muy probable que se corte la cadena de suministro. Y Lima ha hecho, la capital del Perú, ha hecho lo contrario a lo recomendable. Ha llenado de cemento sus 3 valles, el valle del río Rima, el valle del río Chillón y ahora amenaza el valle del río Lurín, la última esperanza verde de la ciudad de Lima. A diferencia de ciudades como Vancouver en el Canadá, que tiene 43% de abastecimiento de su mercado de alimentos con biohuertos urbanos. Desde el diseño mismo de estos complejos residenciales se debe tomar en cuenta espacios para biohuertos urbanos, para invernaderos, donde las personas de la tercera edad, junto con los jóvenes o los más niños, puedan aprender el amor a la naturaleza cultivando distintos productos alimenticios, y que el gobierno local estimule el desarrollo de estos biohuertos, fomentando ferias municipales y utilizando un sistema de economía circular que permite aprovechar la basura biodegradable, estableciéndose dentro de estos espacios de conjuntos residenciales el trabajo de biodigestores. Y estos biodigestores van a permitir la producción de compost y biol, que es esencial para mantener el cultivo sano y saludable. Esta estrategia no es una idea teórica, ya está ocurriendo en ciudades de países de nuestra América, América del Norte. Necesitamos hacer lo mismo en nuestra América Latina, la Indoamérica, la América del Centro y la América del Sur. También el sistema de iluminación es inteligente, basado en luminarias LED. En el Perú todavía se venden focos incandescentes, que significan una factura muy cara para la familia más pobre, puede llegar a costar 5 soles por mes el consumo de una luminaria incandescente, cuando con una luminaria LED estaríamos hablando de un ahorro extraordinario de recursos y una más eficiente focalización del punto de iluminación. También está la forma de cocción de alimentos. Hemos insistido casi de una forma irracional en el uso del propano-butano. Hoy más de 7 millones de familias peruanas utilizan el propano-butano, que es un producto que mayoritariamente depende del mercado internacional y que hoy ya estamos pasando al 20% de importación. Por ello es que es tan importante ir hacia formas de cocción de alimentos menos contaminantes. En el caso, por ejemplo, de las cocinas con gas metano resultan menos contaminantes que las de propano-butano, y en la medida de lo posible, en el medio rural, avanzar con las cocinas mejoradas, utilización de 1/3 de la actual cantidad de leña o de posta que se utiliza, tener una chimenea para evitar la contaminación intramuros de las familias más humildes, y al mismo tiempo sembrar 3 árboles por cada árbol que se tala, y eso asegura la sostenibilidad del recurso. También está la necesidad de cumplir mandatos legales, en el caso peruano, 2 leyes incumplidas que disponían la generación distribuida, la formación de comunidades energéticas. ¿Por qué las comunidades energéticas son importantes? Porque las comunidades energéticas permiten que familias
con menores ingresos puedan participar de esa transformación de la matriz energética techando sus casitas con paneles solares y el excedente de energía lo venden a la red. Esta reforma que ya está en Brasil, que ya está en Chile, que ya está en Uruguay, en el Perú todavía no se puede lograr, a pesar de mandatos expresos de leyes de la República. Y esto es porque los ciudadanos no están informados que existen estos caminos y estas oportunidades. La formación de comunidades energéticas significa una excelente manera de hacer el cambio de abajo hacia arriba, donde podemos llegar al milagro alemán de tener más de 1 millón de generadores, en lugar de tener solamente 50 o 70 actores. Esto es un cambio que en el Perú se está haciendo demorar y vital para atender no solo a sistemas interconectados, sino también a pueblos aislados. A través de la generación distribuida, cualquier productor puede ahorrar en la factura eléctrica y puede ayudar al sistema obteniendo un ingreso adicional a partir de la cogeneración. Tenemos retos grandes. Ya hemos hablado del transporte, hemos hablado de la iluminación. El alumbrado público en el Perú sigue siendo a base de sodio cuando existe la iluminación LED. Chile, por ejemplo, ha logrado en avenidas principales instalar un pequeño panel solar que alimenta una iluminación LED de un poste de alumbrado público. En el Perú todavía es una promesa y este es un tema de la mayor importancia. En el caso de los hogares rurales, no tiene sentido tratar de que compren un balón a 70 soles de propano-butano cuando tenemos en la cocina mejorada una opción más sostenible. El otro tema importante que en Arequipa ha habido un logro inmenso es el de las termas solares. La terma solar en zonas con rica radiación cumple un doble cometido: reduce emisiones y da un ahorro a la familia extraordinario. En Arequipa, las familias que tienen terma solar pagan la tercera o cuarta parte de lo que paga en luz eléctrica la familia que no tiene terma solar. Es así de importante el ahorro. Tenemos que hacer camino al andar en ese sentido. También, ¿por qué no mencionar el cambio hacia vehículos híbridos y también hacia vehículos eléctricos? Este es un proceso gradual. Según un estudio hecho por la cooperación alemana, podríamos fijarnos como meta al 2030 no menos del 10% del parque vehicular con vehículos eléctricos o híbridos. El ministerio redujo la meta a solo 5% y está muy demorada la agenda de incentivos para permitir que los vehículos eléctricos o híbridos entren con mayor fuerza al mercado en nuestro país. Este es un tema relevante. Otro tema que debemos mencionar y que es un drama en el Perú es el hecho de que, por ejemplo, Chiclayo, Trujillo, Piura, hasta Arequipa, que es la que ha avanzado más después de Lima en la gestión de los residuos sólidos, vayamos a la vieja tecnología del relleno sanitario, porque tenemos espacio para eso, y producir biogás, producir fertilizantes orgánicos, con la pirólisis que se ha desarrollado, y tenemos un miembro de la red de energías renovables que ha destacado por su trabajo en la municipalidad de Machu Picchu, donde con la pirólisis se ha logrado evidentemente el biochar, que es un fertilizante orgánico, con la basura de todos los turistas de América Latina y del mundo que van a visitar este patrimonio arqueológico y cultural de la América precolombina extraordinario, como el testimonio del imperio inca. Nosotros saludamos con fervor que una ciudad pequeña, pero en un eje central del Perú como es Machu Picchu, le dé el ejemplo a las otras grandes ciudades que tenemos en el país y que todavía no son capaces de lograr un manejo responsable y sostenible de los residuos sólidos. También hay tarea pendiente en el reciclaje. Hay muchas cosas que en el Perú se pueden reciclar y no se hacen. El tema de la educación ambiental ha mejorado, pero todavía sigue siendo un espacio muy reducido del programa educativo. Y tenemos que lograr
que la educación sea el arma liberadora del desarrollo humano. Con educación se logran más pasos firmes de avance que con multas o sanciones. Está probado que si a los niños y niñas desde la edad precoz se les enseña el amor a la naturaleza, ellos van a cambiar el mundo, más que sanciones. Los adultos, lamentablemente, somos más tolerantes y permisivos a coexistir con la basura como un hecho normal. Y necesitamos cambiar nuestras ciudades. Yo reconozco, por ejemplo, el orgullo que sienten los hermanos del Ecuador cuando practican políticas de manejo de la basura que hacen que amigos europeos que han venido a seguir la ruta del Capañán y también conocer la biodiversidad de nuestra Sudamérica, me dicen que les daba pena encontrar en el norte peruano tanta basura en los dos lados de la carretera panamericana. Son temas que evidentemente nos deben llamar a la reflexión. Menos mal que ya están despertando la sensibilidad de algunas instituciones y el día de ayer y antes de ayer el ANA ha hecho un operativo con la Municipalidad de Lima de limpieza del río Rima. Pero en verdad hay que ir al origen del problema. No puede ser el río que abastece de agua a un tercio de peruanos un lugar de vertimiento de todo tipo de desechos, habiéndose identificado más de 1000 puntos de vertimiento desde las alturas de Matucana. Este es un tema evidentemente muy controvertido que debemos saber enfrentar. Se dice que nuestras ciudades son sucias porque expresan nuestro interior. Yo no quisiera creer eso. Quisiera más bien que los pocos y lindos espacios que todavía conservamos sean expresión de lo que somos realmente y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para hacer más grandes esos espacios. Una reforma fundamental es la creación de sistemas articulados de ciclovías, no como están hoy, sesgadas, y que solo pueden funcionar articuladas en días especiales de prohibición del transporte o feriados con control y protección policial. Esa no es la manera de hacer reforma a fondo del transporte. Necesitamos ciclovías articuladas seguras que permitan ir al estudio o ir al trabajo a través de este medio que es el medio más sostenible y saludable para las personas que habitan en las ciudades. Otro tema que es importante mencionar es recuperar la calidad de los suelos. No podemos seguir abusando de los agroquímicos tóxicos. Nuestra Sudamérica ha incrementado el índice de muerte por cáncer estomacal, a diferencia de Norteamérica, que lo está bajando. Y eso tiene que ver con la presencia en el suelo de sustancias tóxicas, abuso de pesticidas y la presencia de metales pesados, porque no todos los que trabajan en minería actúan con sentido de responsabilidad. Hay una minería que lamentablemente pasa invisible a los ojos de la fiscalización y que es ilegal, que lamentablemente amenaza la vida y la salud de los peruanos contaminando fuentes de agua, y por eso vemos hoy una creciente mayor presencia de metales pesados en los ríos del Perú. Desde el río Piura en el norte, una situación preocupante, el río Chinchipe en la frontera con el Ecuador, en la cordillera del Cóndor, hasta evidentemente el río Rímac, y cómo no hablar de otros ríos como el río Tambo en Arequipa. Entonces, es urgente un trabajo integral, una visión transversal del desarrollo humano a partir de una relación de respeto y valoración del patrimonio natural del país, que es patrimonio del mundo también, porque es fuente fundamental de salud y vida. La pandemia es un punto ya de no regreso. La pandemia no va a permitirnos volver a las malas prácticas. La pandemia ha obligado, con sus 200,000 muertos como factura de dolor y tragedia para el Perú, nos ha obligado y nos obliga a cambiar de mentalidad y a poner lo mejor de cada uno en favor de la comunidad y del desarrollo nacional. Tenemos que ir a prácticas más limpias para recuperar la calidad de vida y la salud del suelo, del aire, del agua. El agua que nace en la altura de los nevados tiene que conservarse como es su origen, limpia, y no puede ser que llegue inmunda a la planta de tratamiento de agua
de Sedapal en Lima. Solo Sedapal tiene algún esfuerzo de diluir la presencia de metales pesados, pero el resto de empresas estatales, municipales de tratamiento de agua potable no tienen presupuesto para enfrentar este grave problema y llega a las casas el agua con metales pesados. Eso tenemos que enfrentarlo. Tenemos que darnos cuenta que de nada vale una constitución que reconoce los derechos del ciudadano si no se llevan a la práctica y no se ejercen a través del respeto entre todos y lo más importante, que se garantice la salud de quienes viven en el Perú, tanto en el medio urbano como en el medio rural. También, y cómo no mencionarlo, la oportunidad de integrarnos con los hermanos de los otros países de la región con una red poderosa de energías renovables. Ya se han hecho los estudios para la integración con Chile, detenidos por razones políticas. Ya hemos avanzado con una línea de integración con el Ecuador y hay en proyecto una línea mucho más grande y a través del Ecuador nos integramos con Colombia. No podemos hacer más lento el mandato del futuro. El mandato del futuro es ser un gran pueblo continente que por una economía de escala, con herramientas y medios de política limpia, con menor corrupción y sostenible, podemos lograr mirar un futuro común juntos. Está probado estadísticamente que si invertimos en infraestructura, por ejemplo, energías renovables, da grandes réditos sociales y económicos al conjunto de nuestras naciones. Pero si seguimos invirtiendo en armamento, el armamento cae en desuso a los 20, 30, 40 años. Y después es plata perdida. Creo que gradualmente tenemos que cambiar la mentalidad que tanto daño nos ha hecho en nuestra historia. Y la verdadera seguridad es la seguridad que garantiza acceso a la vida, acceso a la felicidad, con oportunidades, cancha plana y educación y tecnología. Más que cemento, tenemos que invertir en la gente, porque a veces hay un sentido equivocado, ultra proteccionista, de querer darle todo a las personas creyendo que así se les ayuda. La mejor manera de ayudar a las personas es enseñándoles a valerse por sí mismas, pero enseñándoles de verdad, con la particular condición de que estén en condiciones dignas. Desde el vientre de su madre hasta los 5 años es la vulnerabilidad mayor. Y el Perú tiene de 4 de cada 10 niños y niñas que desde que están en el vientre de su madre hasta los 5 años, por mala gestión del país, sufren de anemia o desnutrición. Es una cifra horrorosa que nos hace sentir un país totalmente ciego a esta crisis de la condición humana. Necesitamos mostrar cada 6 meses como compromiso de todos los partidos, de todos los grupos, de todas las asociaciones, de todas las redes juveniles, indicadores que nos muestren que ha bajado la desnutrición y ha bajado la anemia en el Perú. No sirve solo trabajar la fórmula de hierro con galletas o estos métodos muy bien diseñados. Tiene que ir de la mano con la garantía de agua limpia en el hogar, del uso de agua limpia en el hogar. Está probado que se reproduce el foco de infección y el foco de anemia si es que no tenemos agua limpia por más galleta dietética llena de hierro y proteínas. Tiene que ser un trabajo articulado y esto va de la mano, la dieta sana, el agua limpia con la capacitación y la educación y la tecnología para que la familia más humilde sepa salir adelante. Ese es el secreto de transformar las sociedades y las comunidades. Es triste ver cómo proyectos privados también han repartido, por ejemplo, sistemas de agua potable portátiles, pero no les enseñaban a las comunidades cómo mantener, operar y desarrollar esos sistemas. Se malograban y terminaban perdiéndose. Ha ocurrido en nuestra Amazonía. Como en la década de los 90 se repartió paneles solares cual presentes de Navidad
la mayoría fueron canibalizados, porque no se les enseñaba a las personas qué significaba un panel solar. Entonces, ese reto es fundamental. Educando y concientizando las personas en el sentido más positivo del desarrollo de sus propias vidas, van a sumar un gran esfuerzo. Preparemos mucho a los jóvenes y ellos solos van a hacer cosas extraordinarias. No necesitamos regalarles nada. El secreto está en darle las oportunidades y asegurar cuando son almas inocentes y vulnerables, como estar en el vientre de la madre hasta los 5 años, que no falte el alimento sano, el agua limpia. Yo no voy a abusar del tiempo, me gustaría conocer si hay preguntas. El grupo es de 25 personas, no sé si el diálogo puede ser más directo, pero me gustaría escuchar las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro Damián. Okay. Mientras hagamos un breve resumen de la ponencia, está en la parte del chat, hay un formulario en el cual pueden dejar sus preguntas. Y se va a estar siguiendo para que el doctor Pedro Gamio pueda responderles. Así que empezamos con el resumen. Bueno, el doctor Pedro Gamio habló sobre la transición energética, que es clave para la generación de empleos y también para una recuperación económica y sostenible en el periodo de la post-pandemia. Además, sobre las inversiones que deberían ser sostenibles y que fomentan la transición energética y que deben ser acompañadas sobre medidas que empleen espacios de educación que son de gran importancia para un buen incentivo en parte a un futuro energético y como también a prácticas más limpias para la recuperación de la calidad del agua, aire y suelo. Es así que vamos a dar espacio también a los participantes para que puedan encender su cámara o también puedan hacerle preguntas por el chat en el caso que recién estén rellenando el formulario. A ver, me confirma si hay preguntas. Okay. Sí, claro, queda el micro abierto para todos los participantes. Si tienen alguna duda sobre algún tema que se toca ahora o tienen alguna otra duda que quisieran hacerle al ponente, ¿no? Algo relacionado al tema. Sí, antes de ello, mientras van redactando algunas preguntas o pueden estar formulándola y después pueden hablar, vamos a leer las dos preguntas que están en el formulario. La primera, doctor Pedro Gamio, es ¿qué opina usted sobre la energía geotérmica? Y si tiene un impacto ambiental, ¿cuál sería su aprovechamiento a gran escala en el sur de nuestro país? Muy bien. El tema de la geotermia es una gran oportunidad porque permite el suministro de energía 24 horas continuas. El Perú tiene un potencial de 3.000 megavatios, similar a Chile. Chile ya tiene una operación en marcha en la frontera con Bolivia. La primera turbina para el usuario final les ha costado $100 megavatio hora, la segunda 66, y la tercera estará sobre la base de 40 a $44, que ya está en construcción. Es decir, en la medida en que avanza el desarrollo de un yacimiento geotérmico, para su aprovechamiento para generación eléctrica, los costos se van bajando. En el Perú, con precios subsidiados al gas natural, pagamos $32 megavatio hora. Quiere decir que estamos cada vez más cerca con esta tecnología que justamente tiene mayor potencial en los lugares donde está el portafolio de nuevos proyectos importantes de minería peruana. Entonces, hay grandes razones que hacen que el Perú ya debiera haber comenzado un piloto en geotermia. A mí me tocó hace 14, 15 años abrir el camino a la geotermia, acordar con la cooperación japonesa un plan maestro de desarrollo de la geotermia, que se forme un equipo de jóvenes, hombres y mujeres en la mecánica de la geotermia, que haya una relación directa con los países que ya desarrollan esta tecnología. Hay una planta de geotermia muy importante y antigua en el Japón. E incluso en la COP20, liderados por Alemania y otros países amigos, se formó un fondo de $900 millones
para ayudar a los países de la región en el desarrollo de proyectos geotérmicos. Chile ha utilizado este fondo, Perú todavía no. Entonces es importante ponerse a trabajar y pedir a nuestras autoridades que el Perú no sea el país de las oportunidades perdidas. Ya no hay tiempo para esperar más. El cambio climático nos pone en jaque y tenemos que avanzar en el desarrollo de estas tecnologías en las que tenemos un potencial de primer orden. Arequipa, Moquegua y Tacna son las zonas privilegiadas que muestran, evidentemente, gran ventaja para el aprovechamiento energético de la geotermia. Hay otras regiones, pero aquí está el potencial mayor. Muchas gracias, doctor Petrogami. Está muy interesante la respuesta de cuál todo es el impacto del cambio climático y que es ahora, por lo menos, que debemos ya hacer o estar implementando ese tipo de tecnologías, porque en sí el tiempo es apremiante, ¿no? Entonces, en base a ello también hay otra pregunta, doctor Petrogamio. Sí, adelante. Okay. La pregunta es, ¿cómo se puede hacer más efectivo la diversificación de la matriz energética en el Perú? ¿Cómo se puede? ¿O de qué manera es más efectivo introducir energías para diversificar la matriz energética en el Perú y para que sea viable? La manera que más común y más eficaz es fijar metas. Perú se ha quedado congelado en el 5%, solo tenemos 4% de participación en la energía solar y eólica. Técnicamente podríamos llegar a 20% de participación en la energía solar y eólica sin invertir en servicios complementarios, porque hay en este momento capacidad técnica para recibir hasta 20% del total de la energía que se comercializa en el Perú con energía solar y eólica. Y lograríamos abaratar el costo de la electricidad. Tenemos la segunda tarifa eléctrica más cara del continente, después de Panamá. Entonces necesitamos ponernos las pilas. Necesitamos que los jóvenes se sumen al compromiso y finalmente podamos vencer a los lobbies de siempre, que frente a la crisis e inestabilidad política que ha reinado en el Perú en los últimos tiempos, logran derrotar el derecho de un pueblo y de un país a fijar metas, a desarrollar el planeamiento estratégico y a salir exitoso en los retos que la vida nos presenta. Yo creo y tengo mucha esperanza que los jóvenes van a lograr cambiar el Perú haciéndolo un país viable y competitivo, donde la iniciativa privada va acompañada de un Estado lúcido, de un Estado inteligente, con gobierno electrónico, que promueva el trabajo y que haya cancha plana para que el joven de Ayacucho, el joven de Chumbivilcas, el joven de Tumbes, el joven de Abancay, la joven de Loreto, de cualquier parte del Perú, de la última milla, tenga acceso al conocimiento, porque esa es la cuarta revolución industrial, tener una antena satelital alimentada con energía solar que permita el acceso al conocimiento, respetando el carácter multicultural del Perú y tratando de desarrollar programas multimedia bilingües que nos hagan empoderar a los jóvenes a lo largo y ancho del territorio de la nación. Interesante, doctor Petrogamio. Otra consulta que es respecto a los microgeneración distribuida. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería la mejor manera de promover la inversión en ese tipo de proyectos, dado que los hogares en condición de pobreza no son capaces de adquirir por su parte los equipos necesarios? A ver, perdón, estamos hablando de financiamiento. A ver, repíteme, por favor. ¿Cuál es la mejor manera de promover la inversión en el tipo de proyectos, es decir, microgeneración distribuida en los hogares que tengan condición de pobreza, porque no son capaces en sí de adquirir equipos necesarios? Bueno, en este momento tenemos el mandato legal, pero ha faltado la decisión política para implementarlo. Es decir, equivocadamente, el FISE, que es un pago que hacemos todos en el recibo de luz, Fondo de Inclusión Social en Energía, y que es más o menos el 10% de la factura de la luz,
se ha utilizado para dar un cupón de descuento de 20 soles a las familias humildes que consumen el balón de GLP, incluso se ha querido llevar el subsidio al medio rural. Esto no es sostenible, porque no soluciona un problema de fondo, es como un analgésico frente a un dolor o una enfermedad, no cura, no recuperamos la salud. La manera concreta es que estos recursos sirvan para lo que dice la idea propuesta en la pregunta, es decir, que en el medio rural haya, y también en el medio urbano haya la posibilidad de financiar comunidades energéticas y avance la generación distribuida. Esa es una manera eficaz, y no seguir con subsidios que cargan la cuenta de todos los peruanos y que no garantizan el cambio, porque estamos con la amenaza a nivel global, ya lo han dicho varios expertos en energía, dando la voz de alerta de que la crisis que está viviendo hoy China, con una importante empresa que tiene que ver con la provisión de chips, por ejemplo, yo no sé si saben ustedes, pero 3 fábricas de autos de Alemania han sido detenidas en su trabajo de producción. Volkswagen no está fabricando autos, han paralizado porque no hay chips. Estas pequeñas computadoras que mueven los sistemas de los vehículos. La crisis de China va para más. Y estamos hablando de la posibilidad de que el petróleo se vaya de nuevo, como en el 2008, a $100 el barril. Tenemos que hacer todo lo necesario para preparar a nuestra gente en un escudo de protección. Y ese escudo de protección es una mezcla inteligente y eficiente de energías renovables y transitoriamente gas natural. Esa es la transición energética a la que tenemos que llegar, en donde no pueden entrar energías renovables, gas natural, pero hay que sustituir el diésel, el propano, butano y las gasolinas. Interesante lo que estaba comentando, doctor, porque incluso ya sabemos que la crisis, por lo menos en China, que va a afectar muchos ámbitos, no solo la parte incluso económica, sino que también la parte ambiental de manera indirecta. Hay últimas 2 preguntas, ingeniero, doctor. Es sobre... No hay problema, encantado. Para mí ustedes son mi fuente de energía renovable. Yo salgo revitalizado cuando dialogo con ustedes. Ok, genial. Muchas gracias, doctor. Sí, igual también se le invita a los participantes, si pueden también encender su cámara y poder hacer una pregunta, muy aparte de las preguntas que se va a plantear. Están invitados cordialmente. Bueno, la pregunta es, ¿hay algún tipo de ente que retrasa el tipo de cambio en la transición energética? A ver, el problema del tipo de cambio tiene que ver con la crisis de confianza. Es decir, hay mucha literatura que muestra que la más cobarde de las actividades es la economía. O sea, en pocas palabras, los inversionistas, cuando ven un gobierno que tiene ideas que no son las ideas que se han quedado claramente apuntaladas a partir de la caída del muro de Berlín. En China gobierna el Partido Comunista, en Vietnam gobierna el Partido Comunista y tienen excelentes programas de promoción del capital extranjero y dan seguridades a la inversión extranjera porque ese es el secreto para darle calidad de vida a su gente. China, que está en el segundo puesto del mundo, hasta hoy tiene socios en distintas compañías en el mundo entero. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de la importancia que tiene saber tratar con el capital. Perú no puede defender ya recetas superadas por la realidad. No podemos por nosotros mismos, no tenemos capacidad de ahorro interno, darle el trabajo que necesitan los nuevos cuadros que cada año entran al mercado, hombres y mujeres que necesitan chamba porque tienen talento, porque se han preparado para ello. Si no hay ahorro interno suficiente, necesitamos saber tratar con el capital extranjero. Entonces, el secreto del éxito está en gobierno competitivo y con valores e integridad moral. Si tenemos ambas condiciones, no vamos a tener problema en saber negociar. Saber negociar la posibilidad de tener conectividad en la última milla del Perú. Saber negociar la posibilidad de estar vinculados a los centros de ciencia y tecnología más importantes del mundo. Cusco recibe solo por el gas natural $1 millón diarios. Cusco podría, si hacemos las cosas bien, apostar a su gente
teniendo en el Cusco los mejores cuadros técnicos y profesionales que nunca en nuestra historia ha producido una región. $1 millón diarios podría ser el gran soporte de financiamiento para una transformación. Pero si no hay capacidad técnica y no hay moral, vemos los resultados. Entonces es fundamental darnos cuenta que el recurso humano es lo más importante de la tarea de gestión pública. Cuando se invierte en los jóvenes, yo aprendí de un viejo maestro que me dijo, lo peor es pensar en regalarle las cosas a los muchachos. Lo mejor es invertir en darles toda la capacidad de aprendizaje. Pero ellos te van a sorprender, porque con su conocimiento, como esas dos jóvenes, una colombiana y una peruana, que van a ser astronautas pronto, ya están en línea de carrera, y que van a ser mujeres sudamericanas que van a llegar al exterior del planeta. Y las dos son de origen humilde. A mí no me van a decir que han llegado ahí por tarjetazo. Han llegado por mérito, por conocimiento, por sacrificio. Ese es el testimonio y el mejor ejemplo que puedo destacar. Ese es el secreto del éxito. Hacer lo que estas muchachas, que son orgullo para nosotros. Lastimosamente no he visto muchos programas. En Colombia sí hay programas que recogen el testimonio y el ejemplo que significa una joven mujer de su país en el grupo de futuros astronautas. Ya tiene la formación técnica, tiene la capacidad, son ingenieras las dos. ¿Cómo no vamos a sentirnos orgullosos de eso? Entonces hay que buscar que en cada pueblo del Perú haya un contacto, un mecanismo, un sistema para que las oportunidades lleguen a todos. Los estudios muestran que el IQ más alto no está en el nivel A de una sociedad. La mano de Dios es sabia. El IQ más alto, en el caso peruano hay estudios que acreditan lo que estoy diciendo, está en el nivel D de la población. O sea, estamos hablando de gente pobre, no está en pobreza extrema, pero sí gente pobre, donde hay niños y niñas que muestran un talento que sorprende. ¿Cómo no ayudarlos si estamos apostando a que el Perú pase al liderazgo que tuvo 5.000 años atrás con Caral? ¿Por qué no podemos recuperar ese liderazgo teniendo culturas de tanta calidad y que hoy se comparan a los egipcios o a Babilonia? Si nuestro pasado ha sido glorioso, ¿por qué no puede ser nuestro presente y nuestro futuro? ¿Cuál es la última pregunta? Doctor, interesante lo que estaba mencionando. Rescato de que para que un país pueda estar en desarrollo, ser una de las megapotencias, no solo basta de tener recursos en el país, sino también la educación, que es primordial. La otra consulta es que, bueno, ahora hay bastantes consultas, doctor, que está, pero para resumirlo es, siguiendo con el comentario de que el Perú está, bueno, cuenta con la segunda tarifa eléctrica más cara en América Latina, ¿qué opina usted de la propuesta del OSINERMIN sobre el financiamiento de cocinas de inducción con fondos del FISE? ¿Ya? ¿Esa es la única o hay otra? También está sobre el hidrógeno verde. ¿Qué oportunidades tiene el Perú? ¿Y cuál es el contexto, por lo menos en el sector? Y también Ya. sobre los impuestos de carbono. Ok, vamos a contestar las tres. En el caso de las cocinas de inducción, por rendimiento y por costo, es mucho más rendidor una cocina a gas metano. Está demostrado. Por el costo de la tarifa eléctrica en el Perú, no lograríamos abaratar la factura eléctrica como se quiere con cocinas de inducción. Lamentablemente es así. Quizás cuando tengamos mayoritariamente energías renovables en la matriz eléctrica, podremos lograrlo. Pero en este momento la cocina de inducción, sumando el poder calórico y haciendo la operación matemática, resulta más cara. Por lo tanto, donde se puede, hay que usar el gas metano,
que da una economía importante, y saber utilizar el ahorro en educación, en salud, en mejora del hogar humilde. El hidrógeno verde, yo he participado en una propuesta de política nacional del Perú del hidrógeno verde que pronto vamos a compartir con ustedes. Y va a ser un gusto que ustedes conozcan esta propuesta y la desarrollen. Porque Perú está perdiendo una gran oportunidad. Uruguay, Colombia, Chile, Brasil, todos ya tienen política pública. Chile es el que está avanzando más con el hidrógeno verde. Es una reforma de segunda generación con energías renovables. Y el Perú debería sumarse a ese esfuerzo. El impuesto al carbono se viene con fuerza en el hemisferio norte. Ya Chile lo tiene, como lo tiene Holanda, pero va a ser una práctica general, como también va a ser una práctica que cualquier producto que el Perú exporte al mundo o servicio, le van a pedir la huella de carbono. Es decir, qué combustible, qué energía ha utilizado en el proceso productivo. Y si nuestros langostinos, nuestra papa, nuestros arándanos, nuestros mangos, nuestro pescado, nuestra anchoveta, nuestra artesanía, nuestros polos de algodón, cualquier producto que exportemos tiene una huella de carbono con mayor presencia del petróleo, tengamos o no tratado de libre comercio, nos van a pasar atrás. Por eso es que hay que prepararnos para mostrar una huella de carbono neutral o mayoritariamente con energías renovables. La certificación de huella de carbono ya es obligatoria en Francia para alimentos y pronto se va a extender a toda la Unión Europea y a los minerales. No vamos a poder exportar el cobre, que es nuestro producto líder hoy por el alto precio que ha conseguido, si mostramos que en el proceso de extracción utilizamos mayoritariamente energía fósil. Por eso es tan importante la apuesta para el sol, el viento, el hidrógeno verde, la geotermia, la biomasa, porque todas las actividades productivas del Perú van a pasar el examen de la certificación de huella de carbono. Muchas gracias. Nos vemos pronto porque todo da vueltas y nos encontramos en el camino del Perú, porque me encanta y ya con la pandemia cediendo voy a seguir junto con los jóvenes de la red recorriendo nuestro país y si también es factible hacerlo con nuestros hermanos de las otras naciones que también están en este afán de cambiar esta América Latina que hoy depende tanto de la energía fósil cuando tiene todo para depender de energías limpias. Lo único que puede salvarnos es que ustedes sean parte de la solución y no del problema. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Pedro Gamio. Es más que excelente su ponencia y nos ha educado, nos ha informado, incluso nos ha motivado a seguir buscando información y estar luchando para una transición energética responsable y también que está a la vanguardia de tecnologías de países desarrollados y que nuestra educación, por lo menos en el Perú, no es un límite, sino nosotros podemos incluso realizar nuevas tecnologías y ser un país con potencia, pero también comprometidos con el impacto y también mitigando por lo menos el cambio climático, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctor, por tenerla aquí. Es un gusto, más que un honor, que usted nos pueda informar y también en sí poder conocerlo. Muchas gracias, doctor. Ha sido excelente. Cuídense. Hasta pronto. Gracias, doctor. Disculpe. Oh, ya se salió. Sí, igual. Bueno, seguimos con el panel número 2, que es G-Energy, que va justo, ya está en las 5, estamos en hora, estamos en hora punta, así que... Sí, ya podemos iniciar la segunda parte. Claro, claro, sí, Alejandro ya. Sí, Listo. dale. Listo. Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Elisa Mejía. Soy de la Coordinadora Regional de Moquegua, de la Red Internacional de Promotores ODS. En esta oportunidad seré la moderadora, segunda parte del evento de Red de Jóvenes por la Transición Energética LACES 2021. Bien, entonces así vamos a iniciar, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro ponente que ya se encuentra en sala,
Alexio Gio, futuro ingeniero electrónico de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, perteneciente al 10º superior, forma parte del equipo de GAN Energy Historic en la modalidad de practicante preprofesional con la responsabilidad de brindar lo que es un soporte técnico y comercial en el área de ventas. Interesado en el negocio e innovación del sector energético, así como también las energías renovables, para cambiar la forma en la que el mundo consume esta energía. Antes también de comenzar de la ponencia, queremos brindarle algunas recomendaciones para considerar. Siguiendo la temática del orden, queremos que mantengan su micrófono apagado y cámara en todo el desarrollo del espacio para evitar alguna interferencia. Para la ronda de preguntas, nuevamente se les va a reenviar el link para sus preguntas o bien se puede comentar por el chat. Siendo así, estimado ponente, tiene acceso para compartir pantalla y mostrar sus diapositivas. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. A ver. ¿Me confirman, por favor, que todo se vea correctamente? Sí, sí se puede visualizar todo Ok, correctamente. perfecto. Entonces, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por la amable introducción. Como se mencionó, mi nombre es Alexio Guío y actualmente trabajo en la empresa On Energy. Y en esta presentación les voy a explicar acerca de la empresa, un poco su historia, las soluciones que brindamos y cómo es que contribuimos a la descarbonización de la red eléctrica. Empezando por la historia, On Energy nace de otra empresa llamada Cooper Precision Companies, la cual tiene presencia en más de 7 países, más de 65 años de experiencia en el mercado, más de 350 millones de dólares en contratos de energías no renovables, específicamente en petróleo y gas natural. Entonces, ustedes se podrían estar preguntando en este momento cómo es que On Energy, que contribuye a la descarbonización, nace de una empresa que se dedica o está muy metida en la quema de combustible fósil. Pues esto se debe a que Alan Cooper, el CEO de la empresa, durante sus estudios se aprendió que el futuro eran las energías renovables complementadas por el almacenamiento de energía. Adicionalmente, uno de los núcleos de On Energy es su software de control on command, el cual pasaré a explicar con más detalle más adelante, pero este nace a partir del mismo Alan Cooper y Ricardo de Acevedo, el CTO de la empresa, al darse cuenta que una de las 12 patentes registradas de Cooper Precision Company se podía aplicar a la gestión inteligente del almacenamiento de energía. Es así como se funda On Energy e inicia sus operaciones en 2016 y actualmente, 5 años después, tiene presencia en 3 países y más de 16 proyectos ejecutados y operativos. Las oficinas principales de On Energy están en Miami y estos proyectos se encuentran mayormente en Perú y en México. Y ahorita estamos buscando entrar al mercado de Chile, Costa Rica, Nicaragua y Uruguay. Aquí me gustaría resaltar que en Nicaragua hemos participado en un proyecto de consultoría e investigación para un parque eólico y su regulación de frecuencia. Con esto dicho, nosotros somos líderes en sistemas de almacenamiento de energía, o BESS, por las siglas en inglés de Battery Energy Storage System, comercial e industrial, y expertos en gestión de energía en el mercado latinoamericano. Nuestros clientes, específicamente en Perú, como Parque Arauco, Waura Power Group, Nexa, etc., respaldan nuestras soluciones. Después, quiero también resaltar que nosotros estamos trabajando por un mundo con 0 emisiones contaminantes, en especial la de las centrales termoeléctricas. Bueno, las que generan las centrales termoeléctricas.
Y aquí me gustaría hacer una breve pausa y plantearles la siguiente pregunta, que es cómo con Smart Storage se puede cambiar la perspectiva del sector eléctrico, que actualmente se genera electricidad según la demanda, y el desarrollo de generación para introducir más energías renovables en la red, ya que debido a que se genera electricidad según la demanda, cada vez más requiere de otro tipo de centrales. Primero operan las renovables y luego, según va incrementando la demanda, van ingresando las no renovables, las térmicas. Esta pregunta de aquí la responderé a lo largo de la presentación. Bueno, empezando, esto va ligado a ¿qué hacemos? En On Energy diseñamos, construimos y operamos soluciones integrales. Y aquí quisiera hacer hincapié en que On Energy no solo diseña, sino realiza todo el proyecto. Realiza proyectos llave en mano para justamente la gestión y almacenamiento inteligente de energía. Esta solución integral se podría dividir en dos partes. La primera es el software, On Command, el cual mencioné inicialmente. Es un controlador bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que permite la carga y descarga de los BESS, además de ser un sistema de gestión de información que fue desarrollado 100% por el personal de On Energy. También permite un monitoreo 24/7 de todas las variables eléctricas y de seguridad de estos equipos en tiempo real. Esto quiere decir que es segundo a segundo. On Command utiliza inteligencia artificial con métodos de Big Data, ya que se tiene información de la red peruana desde hace más de 10 años. No, perdón, sí, más de 10 años, desde el 2010. Y aquí ustedes también podrían estarse preguntando. He mencionado mucho sobre smart storage, almacenamiento inteligente, inteligencia artificial. ¿De qué sirve que estos sistemas de almacenamiento sean inteligentes? Sirve según la aplicación a la cual se está buscando. Entonces, por ejemplo, On Command tiene una aplicación de Demand Response y Load Shifting, en la cual On Command pronostica la máxima demanda coincidente y, en el caso de Load Shifting, manda a descargar las baterías en ese periodo de tiempo para poder reducir la facturación eléctrica. Y en el caso de Demand Response, manda un aviso para que el cliente pueda gestionar su carga, reducirla, evitando sobrecostos. Otro ejemplo es Peak Shaving, que está también ligado a microgrids, pero empezando con Peak Shaving, On Command tiene que ser capaz de predecir de cierta manera cuándo van a ocurrir picos de potencia para poder cortarlos, por ende el nombre Peak Shaving, y así evitar los costos o sobrecostos por máximas potencias. Hablando de microgrids, puede ser una aplicación parecida, pero en conjunto con paneles solares. Entonces, un ejemplo puede ser que un cliente no puede pasarse de un umbral de potencia contratada y tiene que trabajar en conjunto de manera inteligente la batería con los paneles para no poder pasarse de este límite. Otra aplicación bastante interesante también de On Command es que permite gestionar, o bueno, gestiona el cumplimiento del PR21, es decir, la regulación primaria de frecuencia. Y aquí me gustaría comentarles que la mayoría de centrales hidroeléctricas de pasada tienen que pagar un alto costo de penalidad por no cumplir con esta regulación. Entonces, el BES se encarga de justamente cumplir evitando las penalidades y además otorgando incentivos, que es dinero que al final cobran las centrales
por estar cumpliendo correctamente ese procedimiento, lo cual de cierta manera incentiva el desarrollo de estas centrales hidroeléctricas renovables y su introducción a la matriz eléctrica. La segunda parte de esta solución integral es el hardware, que de manera muy básica y sencilla se compone de inversores bidireccionales y baterías de litio. Ambas cuentan con certificaciones UL y CE que garantizan su alta calidad. Además, las baterías de litio tienen una garantía de 10 años y su tecnología es el litio ferrofosfato, ya que es la mejor tecnología para este tipo de aplicaciones de carga y descarga relativamente rápida en periodos de 30 minutos a 4 horas. Siguiendo la línea de las renovables, en On Energy estamos encaminados a aplicaciones para solar más BESS, es decir, almacenamiento de energía. Y aquí hay muchas razones por las cuales podrías hacer, voy a dar un par de ejemplos, que han sido recientes, que es cuando quieres, o por ejemplo, un cliente nuestro quería reemplazar sus grupos electrógenos con los cuales ellos gestionaban su energía por paneles solares. Entonces, al hacer el estudio del caso, calculamos que al reemplazar esos grupos electrógenos, introducir esta energía renovable que sean los paneles solares, más el sistema de almacenamiento de energía con su control inteligente, podrían reducir hasta 3.381 toneladas de dióxido de carbono al año. Entonces, poco para resumir todo esto, el almacenamiento de energía permite la versatilidad de la red eléctrica, en la cual ya no sería completamente necesario que se produzca energía a demanda. Se podría almacenar de fuentes renovables y después distribuir en las horas donde los picos de demanda comienzan a aparecer. De esta forma podemos incluir de manera segura la energía renovable en la red eléctrica. Y consecuentemente, además de que ya habría menos o no habría centrales termoeléctricas produciendo emisiones contaminantes, también podrías, como el caso anterior que mencioné, reemplazar completamente grupos electrógenos y, por consecuencia, descarbonizando la matriz energética en el Perú. Luego me gustaría cerrar mostrando unos cuantos de los proyectos que están en operación y algunos en construcción de la empresa, empezando por comercial pequeño, que son baterías de 30 kilowatts, son relativamente pequeñas, que tenemos en Lima, mayoritariamente, y en Tehuacán, México. También comercial e industrial, tenemos un poco más grandes, más o menos a partir de los 450 kilowatts hacia arriba, en las cuales también tenemos en Ica, en Callao, y además de Lima, también en México, en Cancún, en Culiacán, y se está construyendo en Guadalajara. Luego, regresando a la regulación de frecuencia, este proyecto que trabajamos en conjunto de consultoría es el que ven al medio de pantalla, que fue en Rivas, en Nicaragua. También participamos del proyecto de optimización y dimensionamiento para el BESS que hoy en día está operando para regular la frecuencia primaria de Enel. Y ahorita está en construcción otro que también se va a encargar para esta aplicación de regulación de frecuencia. Finalmente, me gustaría cerrar con que
para poder permitir esa transición energética e introducir todas estas energías renovables, es necesario el almacenamiento de energía, pero no solo las baterías, sino su gestión inteligente de energía. Y que en OnEnergy nosotros trabajamos para tener un smarter storage, es decir, una gestión mucho más inteligente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la ponencia. A ver, les hemos reenviado el link para las preguntas, más a mí ya me enviaron por acá por interno. Una de las preguntas sería, por favor, en los casos de las emisiones de la CO2, ¿cuál sería el caso más exitoso que se ha podido en ustedes desarrollar? El más exitoso y que haya podido disminuir todas esas emisiones de CO2. Ujú. Ahorita, la batería más grande que está operando es la de ICA que mostré, y por la manera en la cual opera, que es load shifting, es decir, carga en hora punta, donde hay una mayor generación de electricidad de centrales termoeléctricas, perdón, descarga en hora punta y carga en hora fuera de punta, que es donde hay mayor generación de renovables. Entonces, al hacer esa carga y descarga, realmente solo estás utilizando las emisiones producidas por el periodo en el que se cargó, y estás ahorrándote, por ende, lo que se hubiese consumido en esta hora de punta, perdón, o se hubiese la electricidad que hubiese venido de estas centrales termoeléctricas. El número exacto no lo tengo en la cabeza, pero ahorita es como está operando. Sobre solar, como mencioné, estamos encaminados a este tipo de proyectos que puedan ahorrar o reducir la cantidad de emisiones que mostré en pantalla anteriormente, que fue un caso de estudio que se está realizando actualmente. Sí, justamente también parte de su pregunta es, él tiene una pregunta específica, ¿no? En la industria minera se sabe que las contratas o la misma empresa titular utilizan estos generadores, ¿no? Electrógenos. Entonces, ¿usted recomienda utilizar paneles solares o parte también del producto que está mencionando en la ponencia? Bueno, tendría que hacerse el caso de estudio, pero si es completamente viable, pues sí, porque el combustible diésel termina siendo a la larga mucho más costoso que la solución integral de paneles solares con la batería. Así es. Bueno, me están llegando más preguntas. A ver si están, bueno, ahí sale escribiendo. Les invitamos el resto también que vayan, por favor, formulando sus preguntas por el formulario que se les ha reenviado otra vez. Sí, a ver, ahí está. Bien, entonces, a ver, acá hay otra pregunta más. Sí, ya. El tema de los casos de estudio indica, ya sea minería, me parece que es la misma persona, minería o energía, va a dar a una cultura ambiental positiva, va a dar un impacto. Entonces, ¿cómo hacemos para que los peruanos de una u otra forma ya cambien su chip, su pensamiento? ¿Qué podrías proponer? Quizás proyectos como estos proyectos que está exponiendo, quizás en las escuelas o las universidades, podríamos ir ya generando o haciendo esta corriente de cambios de esa cultura. Mm, para que los peruanos cambiemos el chip. Bueno, sí, sería importante entender primero cómo es que funciona la matriz eléctrica, que es que la energía no se almacena, no se produce según la demanda de manera casi instantánea. Entonces,
como estaba mencionando, también es importante que todos sepamos que primero entran las renovables en el despacho eléctrico, luego comienzan a entrar las no renovables y ahí es cuando, la mayor cantidad de emisiones se empieza a producir, emisiones contaminantes. Eso sería lo primero para cambiar el chip, entender ese concepto. En el futuro que puedan apostar por este tipo de tecnología e innovación para incluir todas estas renovables en la red. Y eso, en verdad. Bien, una pregunta más. ¿Cuál ha sido o es una de las variables más justificadas de medir o gestionar dentro de lo que es el sistema de gestión inteligente de las baterías? Variables más justificadas. ¿A qué se refiere con eso exactamente? Ya, yo supongo, ¿no? Con respecto al sistema de gestión inteligente. O sea, ¿cuáles serían las variables que, por ejemplo, este proyecto que nos ha expuesto, cuál era la variable que para hacer este proyecto has determinado unas variables, sea independiente y dependiente, y cuál era la más intencional, la más dominante para que tú puedas generar este tipo de proyectos, este tipo de productos? Ok. Ujú. Eso va un poco del lado del modelo de negocio. Em, Depende de la aplicación, como estaba mencionando. En el caso de ICA, que es el ejemplo que había dado, este es un cliente libre, es decir, que les cobran por máxima demanda coincidente. Y por los que no saben, la máxima demanda coincidente es la fecha y hora en periodos de 15 minutos en el cual ocurre la máxima demanda nacional. Entonces, si tú consumes, por ejemplo, a lo largo del mes, digamos 10, por decir un número, cualquiera, 10, y justo en la máxima demanda coincidente tú consumes 100, te van a cobrar ese 100, sin importar cuánto consumiste a lo largo del mes. Entonces, la variable más importante para este tipo de aplicación, que es load shifting, es la potencia a la hora punta en la cual sucede la máxima demanda coincidente. La idea, como dice el nombre, load shifting, es cambiar el pico, ¿cierto? Como mencioné, on command pronostica cuándo va a ser esta fecha y hora, descarga la batería y ese pico se reduce, generando de esta manera ahorros en la facturación eléctrica de potencia, que en el Perú, para clientes libres, es aproximadamente el 40% a más. No sé si con eso respondo un poco la pregunta, si es que iba por ahí. Sí, yo creo que sí. De verdad, expreso muy profundamente el agradecimiento de todos nuestros ponentes del día de hoy, ¿no? Y nuestros moderadores que nos acompañaron el día de hoy, y de manera muy especial para todos ustedes, apreciados participantes, por acompañarnos en el primer día de encuentro por la transición energética en el Perú. Y claro, también les invitamos para el segundo día, la misma hora, a las 4 de la tarde. Quisiera finalizar primero también, antes de la foto del recuerdo con Alexio, unas últimas palabras, Alexio, para todo el público, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por escuchar, por participar y nada, ya saben, la tecnología del futuro son las energías renovables complementadas por el almacenamiento de energía inteligente. Muchas gracias. Recalco, el día de mañana los esperamos a las 4 de la tarde con la mesa temática 2, lo que es transición justa, qué, por qué y para quién. Así que finalizamos con una foto grupal, por favor. Les solicitamos encender todas sus cámaras para la foto grupal. A ver, vamos encendiendo cámaras. Muchas Mientras vamos gracias. encendiendo las cámaras, les he pasado un link para que lo puedan completar con su opinión sobre esta primera fecha y así poder mejorar cada día. Y también una pequeña pregunta sobre
qué se llevan de el diálogo de este día, ¿no? También para nosotros saber qué otros temas podemos ver a futuro. Así que nos preparamos para la foto. Súper. A ver, por favor, vámonos Solo un encendiendo sus ratito sus cámaras. cámaras. No sean tímidos, no sean tímidos. Ahí Ah, está. voy a parar la grabación también. Ah, ya, ok.